Bienvenidos a tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Sentido Insular es un programa que resalta nuestra cultura, nuestra gente, nuestros paisajes, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad insular neoespartana, nuestras tres islas de Margarita, Coche y Cubagua, su gente, sus hijos, los que trabajan aquí, los que están aquí y los que están siempre en ese trajinar por nuestra cultura, por lo que somos como pueblo. Por eso está aquí con nosotros mi amigo, mi paisano, Luis Argenis Zavala, guardiero de la guardia, y músico, compositor, hombre también de grabaciones. O sea, es una de esas personas que no tiene nada que envidiarle a nadie ni a nada por sus sonidos y su música que él ha desarrollado, y por eso está aquí, porque nos va a contar todo lo que tiene por allí y lo que nosotros no conocemos de él. Luis Argenis, bienvenido a tu programa Con Sentido Insular. De verdad, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar en tu programa y sobre todo de que, bueno, podamos tener esta conversación amena acerca de lo que ha sido mi vida como músico, la vida artística, musical. Tú vienes de La Guardia, pero tú eres hijo de un gran amigo mío también, Argenis Zavala. Sí. Bueno, por ahí viene la música. Fue algo de verdad que creo que el talento y eso viene dentro de uno, eso no se aprende. Bueno, yo soy hijo de músico y mi papá, su abuelo, era músico. Era apellido Salazar, sinceramente no recuerdo el nombre ahorita, y me contó que tocaba guitarra y violín. Mi papá... Violín aquí, por aquí por esos áreas, sí, raro, ¿no? Sí, tengo que investigar. Hay una persona allá en el pueblo que sabe quién es. Por cierto, no lo he visitado. Y bueno, por ahí viene la parte musical, ¿no? Porque soy músico. Lo otro es que esto de la música en mi familia era muy normal. En La Guardia existía dos grandes mandolinistas de larga data. Estamos hablando de personas del siglo XX, principio del siglo XX, que era el señor Maximiano Cedeño padre, y Justino Cedeño, que ese era más viejo que el señor Maximiano Cedeño padre. Y mi mamá me contaba que ese era un señor que tocaba muchos valses. Claro, yo lo conocí ya, el señor era un viejito, pues ya el señor no ejecutaba, pero sí escuchaba mucho. Y yo iba con mi papá a visitar, eso por una parte. Por otra parte, bueno, desde niño en las tertulias del pueblo, las tertulias de diciembre, las tertulias de familiares, cumpleaños, siempre estaban los mismos gente tocando. Mi papá acompañó a este señor Maximiano, el padre, fue su cuatrista siempre. Y bueno, uno veía eso como normal. Eso por un lado, ¿verdad? Por otra parte, en mi casa se escuchaba mucha música venezolana. Y cuando te digo música venezolana, te digo que era música de todas partes del país. Mi papá era melómano, aparte que tocaba. Y se escuchaba mucha música, se puede decir que escuchaba música de aquí, Francisco Mata, todo ese tipo de música. Y escuchaba música de sevillano, música tuyera, escuchaba música zuliana, de danza zuliana, todo ese tipo de cosas. De Zulia había mucha relación del guardiero, del guardiero con el... Pero yo como aprendí desde niño a manejar lo que es el picó. El picó, sí. Entonces mi papá compraba muchos discos. Discos de bandola, discos de... Sí. Yo pensaba que esa era la música que había que escuchar. Yo crecí con eso como si fuese algo normal. Mucha música. Después, claro, cuando uno entra en la preadolescencia, que empieza el entusiasmo, empieza uno a tocar. A la edad de 10 años ya mi papá me había enseñado algunas cosas. Y dentro de eso me compró un método. ¿De quién? ¿El método de...? El método de 4 es un método muy famoso en Venezuela, del maestro Oscar de Lepiane. No es el mismo que era sobre que era lo que la gente empezaba a... Sí, ese tema estaba incluido en Cancionero. Exacto. Sobre el bar de los... ¿Cómo es? De ahí de los... De coro, ¿cómo es la...? Sombra en los Médanos. Sombra en los Médanos. Bueno, ese método era un método muy famoso en Venezuela, mira, antiquísimo. Creo que con ese método aprendió mucha gente. Claro,
Mi papá por su trabajo no tenía tanto tiempo, porque mi papá era una persona que era taxista. Pues. Taxista, sí. O sea, trabajaba en el aeropuerto. ¿Fundador de la línea de La Guardia también primero? Sí, fundador de la línea de La Guardia y fundador también de la línea del aeropuerto. Claro, de la línea, ¿cómo se llama? Caribe, la Caribe. Línea del Caribe. La línea Caribe, él venía de aquí de Por la Mar, cuando el aeropuerto estaba en Por la Mar, pero fueron hasta allá, donde hicieron la sede. ¿Tu papá no te acuerdas que tu papá tenía aquellos tocadiscos del carro? Que le metían el... Te voy a decir que tenía un reproductor de cartucho. Uf, de que no se acababa nunca. Ese mismo, lo tengo, está allá, debe estar por allá. Yo tengo los cartuchos también. O sea, de esa infancia, antes que me cuentes lo de cómo aprendiste a tocar, Ajá. o sea, un olor de esa infancia tuya, ¿qué olor recuerdas ahí cuando tú estés por ahí ya? Me acuerdo de La Guardia. Bueno, es que son muchas vivencias de infancia y muchas. No, pero dime En mi casa había mate poncillé y una mate poncillé grande. Y bajo esa mata mataron patos, pavos. Quizás moncuinche. Demás. De verdad que hubo bastantes tertulias familiares, pues. Hubo bastantes Y un sabor ahí que tú digas. Cónchale. ¿Qué sabor te identificas tú? O sea, Bueno, pues el hecho de ser un pueblo playero es pescado. Pues. Claro. Es inevitable, porque uno pero pescado, o sea, preso o pescado fresco. Mira, o oreado. Mira. Pescado, bueno, en sopa y frito. De tu mamá que recuerdas tú de la comida que De mi mamá, concha. Que era una comida que si tú te digas, digo mira. si te digo lo que. Bueno, no importa, para eso estás aquí para que lo digas. Bueno, el mondongo chivo. Ay, qué bueno. Y eso no lo come todo el mundo No. tampoco lo sabe hacer todo el mundo. Perfecto. O sea, Es muy sabroso. ¿Tiene la receta? ¿No? La tiene. Veas, eso es una buena pregunta, porque yo debería quitar esa receta. Bueno, pero cuando vamos para allá para que me dé la receta. Bueno, sí, cómo no. Mira, buenísimo, lo hace buenísimo. ¿Por qué no lo hace todo el mundo? O sea, es difícil de conseguir. Es difícil. Entonces ella me decía, había un señor que pasaba por allá por el pueblo en un carro. Y yo no sé cómo ella supo que el señor vendía chivo, pero vendía el mondongo de chivo. Y entonces, a raíz el señor pasaba por ella que le vendiera a ella. Un señor, me acuerdo que era un Dodge Dart que pasaba. Y eso, en tu casa se escuchaba música, tú dices, porque tu papá. Sí, un sonido de la infancia, un sonido que tú digas, mira. Te voy a hablar de un sonido, te voy a hablar de dos discos. Ah. El disco de Francisco Mata, donde aparece Chelías y Francisco Gastón de Galerón. Ajá. Se llama, creo que, Ojo Pelado. Que es pura cuestiones de historia. Es como un contrapunteo de historia. Sí, hay un galerón ahí. Ese es el primer tema del lado A. Si no recuerdo. Ese. Y hay otro disco que se ponía mucho en mi casa, que era Sevillano con Venezuela 4, donde está El Aguero con Clase, Henry Martínez, donde está la crema de la crema de esa época. Yo tengo ese disco en pasta. ¿Lo tienes en pasta? Sí, porque a mi papá, bueno, nosotros nos gustaba, sin saber, el merengue que tocaban ellos, hay un merengue venezolano que tocaban ahí que era bastante particular, con respecto a los arreglos y... Bueno, yo me crié, como te dije, escuchando eso. Yo pensaba que esa era la música que había que escuchar. Claro, no, pero es que también te abrió los espacios, o sea. Sí, mucho después que uno se hace músico, ya yo tenía toda esa música condensada. Y entonces ya, como ya yo sabía tocar, yo sabía lo que pasaba ahí. Entonces yo tocaba, ya conocía la música. Sin saber tocar y tocando, ya conocía toda la música. Ya me vas a decir cómo es que aprendiste con el método ese. Ya regresamos con Luis Argeni aquí en tu programa Con Sentido Insular. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Nueva Espartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy estamos aquí en lo profundo de nuestras raíces, o sea, hablar con Luis Argeni, lo que se puede decir en la cámara. Es una conversa siempre, nosotros tenemos muchas conversas pendientes y entonces nos interesa porque es así, o sea, es encontrarnos por muchas cosas que nos identifiquen. Luis Argeni, entonces,
ahí Argenis con su cuatro, Sí. y con tú estabas en un ambiente musical ahí. Sí. Y entonces te metes. Pero cuando yo empiezo a tocar, yo comencé con ¿Qué edad tenías tú con la cuando- música. 10 años tenía cuando empecé a tocar el 4. Ya estabas en la escuela. Sí, ya estaba en la escuela. En la, El maestro mío era Zuniaga, en la Zuniaga. César Velázquez. Ah, el negro. El negro César, ese era el maestro mío. Ah, qué bueno. Sí, el maestro mío de música. Claro. Claro. En la Miguel Y la Zuniaga. directora era María Brito. La Miguel Zuniaga de la Guardia, estamos hablando. Sí, de acuerdo, Miguel Un Zuniaga. saludo al César Velázquez, el negro, el Sí. de los anónimos. Porque ya Bricio ahorita no es, ¿sabes que hay una anécdota con Bricio? El primero era de los anónimos y después era de los invisibles del vallenato. Entonces nunca existe porque era primero era O es anónimo o es invisible. Es invisible, ¿no? Claro, nunca claro, nunca claro. se vio por ningún lado. Claro. Entonces, Eliareni, tú estás estás en Bueno. la escuela. Sí, entonces, claro, en ese trajinar yo me intereso por el 4. Pero yo le quitaba el 4 a mi papá. Mi papá tenía un 4. ¿Y te lo prestabas? Sí, porque estaba guindado ahí, entonces yo lo agarraba. Porque eso era otra cosa. Sí, ¿no? pero ya él veía que yo estaba agarrando el instrumento y yo solo me ponía porque como no tenía mucho tiempo me decía algunas cosas. Yo le preguntaba lo que podía. Entonces me compró el método. Pero un día se aparece con un 4. Que le compró a un señor en el aeropuerto que vendía 4 ahí y se aparece el hombre y me llama, me hace, mira, aquí, esto te lo dio tu papá. Todavía tengo ese 4. Ay, qué bueno. Entonces, mira, bueno, por ahí empezó la ¿No te acuerdas cuánto costó? ¿No te digo? No me dijo nunca porque me lo regaló. Dijo, era un 4 de pardillo. Sí. Ese 4 después lo recalibró el maestro Alexis Hernández, Gutiérrez Margariteño también, hace bastante tiempo. Bueno, yo empecé a tocar, pues, entonces, y yo con él tocaba muchos valses, pues, todos los valses, porque yo era muy valsero. ¿Y las notas, Eliareni, cómo fue eso? Bueno, con el método, y más o menos yo iba usando la lógica, sentido, porque eso uno tiene que desarrollar, la parte armónica, de acompañamiento, funciones armónicas, ese tipo de cosas uno tiene que desarrollarlo para saber en dónde estás metido a la hora de escuchar algo. Claro, esa música me ayudó bastante, lo que es los valses. Yo tocaba geranio cuando tenía 12 más 1 año. Yo tocaba geranio porque era un vals bastante difícil, de 3 partes, 4 partes creo que es. Y en fa mayor y bueno. Pero había otro disco que mi papá mandó a pedir, no sé, un amigo de él le pidió un disco. Ah, me acuerdo, el señor Guillermo Vargas. Le trajo el disco de La Pequeña Mavare. Caramba, sí. El disco de La Pequeña Mavare era una orquesta pequeña de la Gran Mavare de Lara. Claro, Y sí. ese disco es de puro valse. Pero los valses que están ahí eran valses intrincados, pues, valses de compositores. Y ahí yo me pegaba también. Aparte que yo, cuando el señor estaba en su momento etílico, yo era el que tenía que cambiar el disco hasta alta hora de la noche. Y volteame el disco, y volteame el disco, y volteame el disco. Lado A y lado B. Lado A y lado B. Entonces escuché bastantes valses. Posterior a eso, después de que entró el bachillerato, ese tipo de cosas, ¿Dónde estudias el bachillerato? en La Guardia, en lo que fue el liceo, porque ahorita están haciendo, se está reconstruyendo creo que el El liceo. director Prieto Figueroa, que lo convirtieron en Creación La Guardia. Era Creación La Guardia. Creación La Guardia. Sí. Bueno, y entonces ahí, me acuerdo que, ¿sabes quién era el director de ese colegio en ese tiempo? De ese liceo en ese tiempo. La profesora Candelaria de Sanabria. Candelaria de Sanabria, La la mamá de mamá de Lucía Lucía, Sanabria. sí. Yo conocí a Lucien cuando era muy joven, que ella todavía no era conocida, ella fue a cantar allá. Y yo la conocí, pues. En ese intrínseco, una vez llegué y dice, mire, están buscando a las personas que tengan actitudes para que vayan a la estudiantina integrada. Del Juan de y la Sí, sede de- es Juan de Castellano. yo estaba Creo allá, que- yo estaba allá. Usted estaba allá porque yo me acuerdo, usted estaba ahí. Sí, sí. Y estaba la profesora. Estaba Tulio dirigiendo la y la profesora Darnelli. Danelli. Danelli. Y entonces, bueno, ahí conocí Era Tulio el director de la estudiantil. Sí, Tulio era el director. Ahí conocí a unos muchachos de Santa Ana y estaba Johnny Escobar, recuerdo, estaba Israel Antuárez. Bueno, y se tocó bastante, pero ellos sí notaron que yo llegué y yo leía cifrado. Ah. ¿Y de dónde salió este tipo? ¿Y de dónde aprendí tú el cifrado? Ah, bueno. En La Guardia, cuando estaba en mis inicios con la cuestión de la música navideña, había un coro en la iglesia de niños, bastantes niños de La Guardia. Estaban los hijos de Ismael, por cierto.
la hija de Ismael, Rosana. Rosana, claro. Ella cantaba ahí. Pues. Pero había un niño que después se convirtió en mi ahijado de confirmación, que veía en clase con la profesora Yuraima. Yuraima Fermín. Sí, de los Fermín. Y él una vez me mostró un cuaderno pentagramado y yo, ¿qué es eso? No, este es el cifrado, entonces uno toca esto, así. Yo me puse a leerlo, interesante. Porque lo que pasa es que el músico es como el médico, nunca deja de buscar, nunca deja de aprender, claro. nunca deja, uno siempre está evolucionando. Bueno, el que de verdad quiere evolucionar. Pero uno es así, pues, en mi caso es así. Y entonces, él me explicó, y cuando saca el libro que él tiene, era un método de Beto Valderrama, de 4. Bueno, yo leí la cuestión, interesante. Entonces yo me ponía a practicar yo solo con unos ejercicios que estaban ahí, y ahí aprendí a leer el cifrado. Yo llegué entonces a la estudiantina, ya leí el cifrado. ¿Fueron de la estudiantina para ir a Cumaná? No, yo no fui en ese, nosotros hicimos buenas presentaciones, me acuerdo que fue con Daniel Bellorín. Sí. Estaba metido en esa parte. Daniel es el jefe de cultura de la zona. La estudiantina en muchas partes del aire. Yo no viajé en ese tipo. Sí, porque la estudiantina se concentraba en Juan de Castellano. Exacto. Y entonces nos íbamos para Cumaná. Exactamente. Era tuyo, pues tú eres el director de la... Pasó eso así, pero cónchale. Todo el mundo hablaba de la orquesta típica después. Y yo le dije, papá, yo estoy por la orquesta típica. ¿Y esa gente que estaba ahí en la estudiantina no estaba en la orquesta típica? No, ellos no estaban, ni yo ni eso, ellos no estaban en la ellos estaban ahí, eran músicos. Ellos tocaban, ellos leían. Yo ya tocaba el bajo y tocaba mandolina, me acuerdo yo. Y ellos no estaban en la... Yo escuchaba la orquesta típica. Orquesta típica. ¿Tú no conocías, habías escuchado a Beto? No, lo teníamos de referencia, por supuesto. Y con el manual... Pero, y yo le dije, no, orquesta típica. Yo quiero entrar a la orquesta típica. Pero yo también recordaba... Pero ya tú eras un muchacho en la guardia que todo el mundo te conocía, ya lo tocaba. Sí, yo tocaba porque por lo mismo, por las tertulias. Y en los actos culturales de la... No me lanzaba de ruedo, acompaña para ver. Y en todos los actos culturales de Pro La Guardia estabas tú ahí. Yo acompañaba al señor Maximiliano Viejo, Dios lo tenga la gloria. No me tocaba también muchos valses, había mucha música vieja, bueno, era un aprendizaje. Pues. Y yo lo acompañaba también. Y también acompañé al doctor Maximiliano, que es su hijo, pues. Claro. Junior, que también lo acompaña. Bueno, en todo ese tipo de cosas, yo le dije a mi papá, esta típica. Iba el hombre y fue y habló con Beto. Sin yo saber. Fue a hablar con Beto. Mi papá. Pero eso me lo vas a contar ahorita, cómo te recibieron a ti ahí en la orquesta típica. La orquesta típica de Margarita con Beto Valderrama Patiño es un referente importante. Ya vamos a ver cómo este guardiero lo recibieron en la orquesta típica, que era una cuestión hermosísima. Ya regresamos. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy hablando aquí con mi amigo Luis Argenis Zavala, esos músicos que saben lo que tocan. O sea, no es músico así por agarrado de los pelos, ¿no? Usted sabe, por eso estamos oyendo todo lo que ha sido parte de lo que él puede contar de su trayectoria. Y entonces terminamos en el anterior cuando él dice que entra la orquesta típica, y la orquesta típica es un referente de la música insular neoespartana bajo la dirección del maestro Beto Valderrama. Se va Argenia allá a esta Beto. Pero vamos a hacer un previo ahí que se me olvidó algo. Previo a eso, yo estaba estudiando guitarra clásica con el maestro Eladio Mujica. Eladio, caramba. Sí. Y te voy a decir, en la escuela Modesta Bor, la dirigía en ese momento Isidro Spinetti. Otro referente, o sea, la escuela Modesta Bor, la escuela de música. Entonces ahí también tuve bastante roce con Nillo González, el profesor Cándido Lorenzo Domínguez, era el profesor de solfeo. Sí. Beto también estaba ahí mandaba mandolina. Y ahí conocí varias personas, yo veía, y siempre estaba codeando y absorbiendo, pues, ¿sabes? Inteligentemente absorbiendo, preguntando.
En ese interín, no sé, Eladio no siguió más con las clases y entonces después pasa lo de la orquesta típica. En ese mismo momento, o sea, todo fue así tan rápido. Entonces, bueno, mi mamá me dice, tienes que empezar a ya un miércoles, lo que se llama los miércoles, en la biblioteca de Santa Ana. Y llego yo ahí todo nervioso. Biblioteca Justa Gamboa. Carajo, un guardiero, dice Beto. Y nos sentamos. Se nos dice, saca el cuarto. Porque todo el mundo me tenía miedo. Los exámenes de Beto Valderrama, cuidado. Es difícil para entrar a orquesta típica. Había un filtro. El filtro del hombre, para ver si uno está calzado. Bueno, eso era orquesta típica, tampoco era. Entonces llego yo y él me saca el cuarto. Y me dice, toca el golpe de danza. Mira, ¿tú le has cifrado? Yo sí. No, está bien. ¿Y cómo aprendiste? Bueno, aprendí así, le expliqué, ¿no? Que fue de manera autodidacta que aprendí a leer cifrado. Y le leo de esto para ver. No, le leo no. Me dice. El hombre ya tiene un paquete de partituras así ya. Él mismo te daba las partituras. El hombre tenía el paquete de copia. Y me dio las partituras así, hasta tocar. ¿Pero 4? Sí, 4. En ese momento, la orquesta siempre tuvo dos grupos. Un grupo pequeño, que era el grupo de cuerdas, que había puras mandolinas, guitarras, 4 y ese tipo de cosas. Y la orquesta grande, por supuesto. Entonces, había ensayos, el ensayo se dividía grupo de cuerdas, después llegaba y después se unía toda la orquesta. Ya. Había repertorio para el grupo de cuerdas. O sea, grupo y después para unir. Grupo de cuerdas, habían dos grupos dentro de la misma orquesta. Bueno, estamos tocando y llegó mi papá buscando. Y le dice a mi papá, el hombre está metido en los papeles y va a viajar también. ¡Ay, chale! Y en ese momento se hizo un encuentro grandísimo de orquestas típicas de Puerto La Cruz, muy grande. Y ahí tuve la oportunidad de conocer, bueno, que al lado de 500 músicos. Eso fue algo muy nuevo para mí, porque yo quedé al lado hace poco de gente. Yo escuché La Guardia salir por ahí por otro lado. No. ¿Era la primera vez que tú salías de aquí de la isla? Sí, viajando así para tocar. No, bueno, ya yo había ido, ¿vale? No sé si era la primera vez. Un grupo así, pues, la orquesta típica. Bueno, entonces ahí conocí bastante gente. Conocí al maestro Juancho Lucena, me acuerdo que dirigía la Orquesta Típica Nacional. Había un concierto común. Cada orquesta tenía un repertorio, un lugar de concierto, ¿no? Pero después integraron Todas las orquestas con 300 músicos. Yo creo que más de 300 músicos. Me acuerdo que el repertorio de Conde Principal, el señor Howe, ahí había otros temas más ahí. Pero cuando llegaban a la parte oriental, el hombre se enredaba todo, porque el señor era andino. Entonces él decía, estos orientales son atravesados. Entonces el hombre cuando dirigía la broma, no. Entonces, sí, fue un proceso porque el hombre no le cae. Una música, o sea, sí, o sea, la parte rítmica, siempre a las personas del centro del país. No, de todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, las personas, vamos a hablar del occidente del país, la música oriental les es difícil. Tal vez por eso es menos difundida en el país, pero es porque es una música rica, rítmicamente hablando, con acentos muy diferentes a lo que es la parte occidental del país. Y entonces el tipo decía, el Sagrado Pero decía que esto es oriental, la música. Pues lo decía en buenos términos, porque él decía claro. Su música es complicada. Y después ahí en la orquesta... Bueno, ahí en la orquesta típica empezamos a tener conciertos. Y claro, conocí varios músicos de ahí. Entre ellos estaba el justo compadre mío, Luis Licho Marcano. Y entonces, y tocamos, ahí pasó el tiempo, tocamos. Pero un día llegó Licho a mi casa. ¿Todavía no estabas metido dentro del grupo musical? No, nada de eso. Yo tocaba pura orquesta típica. A pedirle permiso a mi papá para yo a tocar con el hombre en un grupo. Y él le dijo que sí. ¿Qué edad tenías tú, eh? Cónchale, como 18 años, 17 años. Claro, porque yo nunca había salido a tocar, 17 creo que tenía, 17 años. 17, 18 años. ¿Y entonces qué grupo era ese? Toqué con, yo lo tengo el difunto Iral, el grupo Tropical se llamaba. Iral. Claro. Y ahí entonces empezamos a acompañar, ahí acompañaba Danza por la Mar.
Chu Miguel. a Chuy Miguel en vivo, todo en vivo. Yo me acuerdo. Fue un aprendizaje. Era esas presentaciones en vivo, o sea, era la música de la danza en vivo, o sea, Sí. con Jesús Miguel Sí, Castillo. él todo lo hacía en vivo, se hacía parte oriental, la parte de la herencia, la parte central, los valses, Caracas. Y entonces, cónchale, otro aprendizaje más. Había que tocar. A ver qué es allá. Sí, pero como yo tocaba mucho con Licho, o sea, tenía mucho, él me invitaba, vamos a tocar porque, vamos a decir, teníamos fiebre, aprendí a tocar. Esa es lo mejor, que absorbiendo, siempre estaba absorbiendo. Y entonces, bueno, ya él sabía que yo tenía condiciones para hacer el trabajo. Y ahí tuve varios años con el grupo Tropical. Y después de ese grupo, ¿con quién empezaste a...? Después de ese grupo, bueno, paralelo a ese grupo, vamos a hablarte, paralelo a ese tipo, yo empecé a tocar también gaitas con un grupo de las Hernández. Se llamaba Son Gaitero. Yo le daba clase a un muchacho que tocaba la tambora, que estudiaba en la Salle. Ajá. Sí. Exactamente. Y ahí también estaba tocando para él. ¿Y el cuatro, puro cuatro? Sí. Porque es que yo empecé mucho a tocar música decembrina. Esa es la música que yo creo que es una música que más empieza a enseñarlo a uno a hacer música. Música popular. Y yo tocaba mucha música decembrina. Bueno, después bajó la cuestión de Tropical, el grupo se disolvió, no siguió tocando. Pero una de esas mañanas, a las 6 de la mañana, me llama por ahí el profesor José Salazar, no conocido como Purrún, ¿Cómo no? y necesitaba un músico. Y me dijo que si yo podía tocarle, yo podía hacer una suplencia. Ah, ¿cómo no? ¿Dónde es el Mandín, bro? Y yo fui. Y ahí empezamos a tener roces, después Melchor. Pero no fue con laberinto, ¿no? No. Ese era un grupo que tocaba, un grupo de plantas que tocaban En el Bellavista. lo que es el rancho típico Mandín. Sí. En Bellavista. Entonces, yo empecé a tocar y después empezamos a tener roce musical, empezamos a tocar, a ver, porque yo era una persona que yo no iba para, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquellos festivales de la Burseísta? Sí, ¿cómo no? Yo veía, aquí los músicos. Yo pienso que los músicos de esa planta de acompañamiento eras tú, Purrungo. No, O sea, era... te voy a decir que el grupo de la zona educativa aquí, por excelencia, de compañía de festivales, que yo vi con 40 muchachos, era José Salazar Purrungo, Erasmo Cardona, Horacio Salazar, los que yo vi, ¿no? Sí. Y Melchor Suárez. Una cosa que otra había Juan. Y Juan Rojas, sí, Juan también. Pero ellos eran los... Ay, Millo González también estaba. De ahí salió más o menos el grupo Horizonte. Ellos fueron al grupo Horizonte, ellos fundaron el grupo Horizonte. Ya regresamos aquí con Luis Argeni desde Consentido Insular. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventanas de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Sentido Insular es un programa de todos los insulares, de toda la gente que siente, que palpita con nosotros desde la identidad insular neoespartana, de ese andamiaje que nos caracteriza como margariteños. Por eso hoy está con nosotros, para mí, uno de los mejores músicos de aquí de Margarita, porque Luis Argeni es uno de esos que acompaña con cualquiera. O sea, no tiene donde pedir prestado a nadie cuando se habla de cuerda. Ese es Luis Argeni Zavala, guardiero de la guardia. Saladito, el bufadero. De bufadero. El bufadero. O de Carantamaura. Carantamaura, bueno. Ha tenido más nombres de pueblo. Sí, Luis Argeni, estás entonces, ya te juntas con Purrungo. Esa es una dupla. Sí, entonces, ellos sí. Purrungo es el señor José Salazar. José Salazar, José Natividad Salazar, sí. Bueno, entonces, sí. Y empezamos también a tener tertulias, a tocar cuestiones. Y poco a poco se fue armando otra vez pues el grupo, porque el grupo Horizonte estaba... Ellos tocaban, pero no tenían... ¿Tú no estabas en el grupo Horizonte?
No, yo entré después, pues, como te estoy diciendo, al tenerlo con ellos empezamos a formar. Pero Purruco más viejo que tú. Bueno, chico. Bueno. Purruco me lleva 14 años a mí. Ah, caramba. Bueno, no, y empezamos a tocar. Y es lo mismo tiempo del grupo Laberinto que acompañaba ahora. Ya eso viene después. Ah, ya. O sea, al cabo de cierto tiempo, después que estoy en el Grupo Horizonte, como Purrugo era el mandolinista del Grupo Laberinto, Ibrahim Bracho, un día el bajista no va. Y bueno, yo tocaba el bajo también. Y él me dice, bueno, lo llama Ibrahim, recuerdo. Eso fue, te voy a decir, eso fue un 1 de enero del año 2001. Creo que fue. Amaneciendo. 2000. Algo así. Creo que fue un 1 de enero. Y yo arrancando el año. Y yo no tenía ni ropa. Y Purrugo me prestó un pantalón, porque había que tocar en lo que era el Casino del Sol. Sí. Y ahí había que ir, night. Entonces, había que ir. Entonces, Bracho dice que sí, y me aparezco. Y el hombre me queda viendo. ¿Tú no conocías a Bracho? Sí, mi papá, pero no nos conocíamos, no teníamos roce así tan. Y yo entro asustado porque el hombre correcto en su vaina. Bracho, ¿ves? Entonces, claro, yo fui como bajista, empecé a tocar. No fue así, disculpa, fue como guitarrista. No quería meter una guitarra en el grupo. Y el carajo le dijo que sí, y yo fui como guitarrista, porque también ya tocaba guitarra. Bueno, eso es otro cuento. Y empecé a acompañar a Ibrahim. Oye, ¿tú tenías nociones de guitarra con Eladio? Sí, pero yo me interesé más en la guitarra. Fue porque yo quería tocar bossa nova. Ah, ¿cómo no? Entonces yo empecé a buscar, porque me gustó el sonido, la armonía. Sabroso, a mí me encanta. Claro, a mí me encanta bossa nova. bossa La armonía, porque aparte de eso me va a enseñar bastante a Dios, ¿cierto? Aparte que yo tocaba mucha música también. En Brasil el instrumento por excelencia de la música tradicional es la mandolina también. Y se hace mucha música con mandolina. Y bueno, estábamos también en ese aire, yo también, porque era una música bastante rica, melódica y armónicamente hablando, y uno lo transportaba como músico. Entonces, bueno, yo en ese interín también tocaba guitarra, y empecé a tocar música. Pero una vez se va el bajista, no sé qué pasó con el bajista, no sé qué. De Ibrahim, entonces tuve yo que agarrar el bajo. Y agarré el bajo, y me quedé como bajista de él. Sí. Pero cuando grabaron ese long play, ¿tú no participaste? No, el long play de Bracho. El long play de Ibrahim con Laberinto. ¿Que yo con clase? Sí. No, ahí grabó José Salazar Purrugo, Luis Marcano, la segunda mandolina, Bracho el 4, voz, y Juan Rojas era bajista. Ah, bajista. Era el bajista. Y creo que invitaron al guitarrista de Gualberto, que era el maestro Nelson Navarro, que ya murió. Bueno, y me quedé como bajista y empezamos a tocar. Y ahí pasaron 21 años, 20 años. 21 años. 20 años. ¿Y Bracho te pagó los tiempos? Bueno, el aprendizaje, hermano. No, claro. Viajamos mucho, conocí mucha gente. Bueno, no, todo bien, no hay ningún problema. Y después de ahí. Musicalmente, como tú decías, el hombre decía, yo estaba aquí pegado ya uno sabía. Sí. Me decía, ve, yo estaba aquí ya uno lo conocía. Lo vi el pie y ya sabía que casi iba a tocar. Y en cuando hacía así, yo sabía por ti. O sea, si yo te digo, te pregunto, Luis Areni, de esos músicos que tú has conocido, o sea, yo pienso aquí en Margarita en toda tu época, pues. Sí. O sea, lo que tú has estado con él, mira, cónchale, músico integral, digo yo, una persona que, ¿a quién consideras? Aquí en Margarita, bueno, hay muchos músicos, pero particularmente el maestro Cheo González, a mí me gustaba como, o sea, porque era algo nuevo para mí, cómo él tocaba la guitarra, ese tipo de cosas. Y cuando nos conocimos, él le encantaba tocar conmigo también, me invitó a su casa varias veces, toqué con él en un grupo que hizo. Y era una persona que de verdad me impresionaba porque era una persona que no sabía musicalmente cuestiones técnicas ni teoría, pero su forma de tocar guitarra era una guitarra profesional, el sonido. A mí decía que tenía mucho gusto para tocar. Muchas cuestiones que no lo entendían los otros guitarristas. Sí, claro.
pero yo sí lo entendía porque yo tocaba con él y, o sea, como te dije, yo sabía por nivel otro también. Sí. Y era una persona de verdad, y por supuesto, de Bracho, un maestro, pues, una persona completa, una persona con un gusto musical para cantar, canta de todo. Una vez le preguntaron, ¿y tú cantas bolero? No, yo no canto bien, no canto bolero. Yo tengo un CD allá cantando Sí. mexicana. Exactamente. Mexicana. Bueno, eso que tú escuchaste, Yo tengo el CD, tengo el CD allá. Bueno, porque eso fue digitalizado, pero yo tengo el cassette, porque eso fue grabado en un estudio que tenía Rodolfo Marcano, improvisado en su casa. Entonces ellos tenían el grupo y ahí se grabó ese disco. como... Por un lado tengo yo la parte ranchera, porque el fue a México, y por otro lado está la parte venezolana, pues ahí están unas canciones de él. Es como escuchar a Francisco Mata cantando llanera, y bolero Exacto. también, y bolero Sí. también. No, pero Ibrahim es un bolerista excepcional, tanguero excepcional. Tú lo pones a cantar tango, son 3 horas cantando tango. Toda esa vivencia Y la tiene luego, ella. Luis Argeni, que está esa época, ajá, ¿y cómo entras tú en Opus 4? En Opus 4 entro porque me llama Juan me llama, concha, ¿no quieres entrar a Opus 4 o tocar bajo? Y yo dije, sí, no hay problema. ¿Cuál es el problema? No tengo problema. Él me llamó porque, bueno, ellos estaban de acuerdo en que yo podía tocar, o sea, el nivel, pues. Claro, claro. Ellos sabían ya que yo podía tocar con ellos, sin ningún tipo de problema. Carlos lo conozco hace tiempo. En lo que es típico, los más jóvenes éramos Carlos y yo, Luis Beto y yo. Y el chino, que es el único el chino que no tiene abasto, No ¿no? tiene bodega. En ese tiempo, Luis Argeni, tú tocas, ¿cuál instrumento tocas tú? No, vamos a terminar. Yo Vamos a le digo terminar. a todo el mundo que yo soy cuatrista. Los demás instrumentos son prestados. Pues. Pero Yo no, soy pero ¿qué? guitarrista. Te hemos visto tocar bajo, te hemos visto tocar guitarra. Bueno, por supuesto, como te dije antes, es una cuestión de la búsqueda de uno. Pues, o sea, yo no me quedé con eso. Yo empecé a buscar. Yo no te he visto a ti tocando bandolina. No, yo no toco mandolina. No, es raro. Pues. No, me hubiese gustado aprender a tocar teclado, piano. Pero sí le has dado. No, he intentado, pero... O sea, yo soy una persona que no me gusta hacer eso a media. La música no la... Tú aprendo, tú eres cuatrero. Yo soy cuatrista. Eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Pero esa gente no me cree. Bueno, seguimos aquí con el programa Con Sentido Insular, hoy hablando con Luis Argeni. Ya regresamos. Fíjate. Bueno, y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Nueva-Espartana, por aquí por UniTV. Bueno, le dimos a Luis Argeni que le pedimos por ahí un 4 prestado, porque ese 4, ¿dónde lo compraste tú? Mira, este 4 es ñerito, este lo hizo Rodolfo Marcano, que también es luthier. Y bueno, tengo 2 4 de él. Son los 4 con los que yo grabo los discos. Son 4 de él. Tengo otros 4 de otros luthieres. Tengo uno de Ceboruco del maestro Edgar Ramírez, tengo otro del maestro González, que son luthieres también de alta gama, ¿no? Pero bueno, yo siempre salgo con los cuaticos de aquí. Yo tengo 5 4 y a todos me gustan. ¿Tú crees que hay la posibilidad de que si se lleve a la escuela, Mira, ¿cuál es tu opinión? Tu opinión, por ejemplo, no le damos así siembra del 4 porque ya es un programa, ¿no? Pero ¿tú crees que hay la posibilidad de que si hay una ola de gente, muchachos, de personas enseñando a tocar 4? Si se quiere, sí. Ah. Tenemos las herramientas ahorita y son gratis, son las redes sociales. Lo que pasa es que está pasando un fenómeno que aquí, por ejemplo, en Esparta, pues. En Esparta hay muchos cuatistas que son buenos, pero no saben tocar la música aquí. Ah. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ese tipo de cosas hay que atacarlas. Uno puede hacer cualquier tipo de música, pero su música tiene que conocerla. Es como si tú fueses a México y un violinista no toque mariachi.
Entonces, es como si tú fueses a México y un violinista no toque mariachi, no sepa su música. claro. Eso, en México eso es caca, eso es prohibido. Hay posibilidad de que se dé pues Claro, la escuela. O sea, yo pienso que la escuela es el semillero. Claro que sí hay posibilidades. Todo es querer hacerlo y buscar la forma de hacerlo que sea algo constante. Uno a veces se ve y se molesta, ¿no? Que aquí hay, por lo menos hay 26 géneros, o sea, y estos 26 géneros tienen variantes, porque no es la misma jota que Sí, porque cada zona de la isla tiene sus cantores y tiene su forma de cantar. Eso ahorita, bueno, he visto todos los granadistas tienen un solo aire, y eso no es así, porque cada granadista tenía su aire, su forma de cantar, su melodía al cantar. ¿No? Tú ves el que cantaba Chelía es diferente. No, es diferente. Y el que cantaba, ¿cómo se llama? El Ciego. Mucha gente dice que esa melodía, son melodías diferentes, son cosas muy diferentes. Si yo te digo a ti que toques ahí 3 tipos de jotas, así, o sea, un pedacito de cada uno. No, se puede tocar, pero no vas a contar la diferencia porque el ritmo es el mismo. ¿En cuál género tú puedes diferenciar? Mira, ve, uno de los géneros aquí que conserva lo que se llama, diría Bracho, el cantejondo es el punto llanto o punto cruzado. Es uno de los géneros que todavía tiene muchas de nuestras raíces, de las raíces españoletas, españolías, Sí. ese tipo de cosas. De las Islas Canarias, algo así. Y es uno, para mí, el género más difícil de tocar como se debe tocar y que no suene algo raro. Lo que pasa, otra cosa, la música de aquí no tiene percusión, eso no es una música, Claro. la música de Aquí aquí. no hay tan... ¿Entiendes? Solamente la parranda, que eso es una cuestión, que si tuviera su tambor. ¿Tú estuviste allá en las Islas Canarias? Sí, estuve representando. Sí, estuve representando el país. ¿Y cómo viste tú ese? Porque Excelente. tú me contabas que hubo mucha afinidad con la gente allá. Sí, porque o sea, he conocido unos tiplistas. El tiple es un instrumento de 5 órdenes muy pequeño, ¿verdad? El canario. Y ellos tienen una forma de tocarlo. Entonces me quedé viendo al tipo, pero cantan décimas. Sí, la décima es... Entonces hicimos algo. Ellos cantaban la décima, yo los acompañaba a ellos como cantan ellos, y después yo entraba con el de aquí, con Ernesto da Silva. De ese puntillanto, ¿cómo sería? Es algo así. Un chelí ahí. ¿Ah? Cuando te vayas. Es que el canto es muy español, pues, todavía, pues, conserva eso de las raíces. Eso es la parte de acompañamiento. Luis Areni, una pregunta así que es muy nuestra, pues, esto. ¿Qué piensas tú de cómo está ahorita nuestra música en estos instantes? ¿Cuál es el nivel de nuestra música? O sea, si podemos decir que hubo un tiempo bueno, un tiempo malo, para ti, ¿cómo estamos? ¿Quieres que sea sincero? Sincero. Estamos mal. Te voy a decir por qué. Tenemos un problema de transculturación, a mi modo de ver, ¿no? Por lo que te estoy diciendo, tenemos que buscar la forma, no importa que tú toques otro tipo de música, pero que conozcas la música de aquí y por lo menos intentes hacer algo con la música de aquí. ¿Entiendes? Porque la música de aquí es compleja, ¿viste? No es fácil, eso no es fácil. Y si la gente supiese lo que me llama la gente en Caracas a mí, que me mandan mensajes,
que sí que cómo se toca esto. ¿Y cuánta gente nos ha acompañado tú a nivel nacional? O sea, yo no sé, ¿y cómo tocas tú esto? Maestro, que no sé qué. Muchachos, muchachos. Dime dos personajes, dos músicos, dos cantantes venezolanos que tú hayas acompañado. Dos cantantes, Simón Díaz, Hernán Marín, Cecín. Bueno, Villargeni, bueno, un poco de gente. Villargeni, esto, ya para despedirnos, o sea, queríamos escuchar estos 2 minutos de un poquito de música. O sea, te agradecemos que estés aquí con nosotros, te queremos mucho porque sabemos cuál es tu esencia. Y bueno, nos estamos encontrando por allí en otro programa de Consentido Insular. Llegó a ustedes con la producción de Luzmari García. Aquí está Villargeni, el mejor. No se puede decir eso. Nos encontramos por allí con Consentido Insular.